conectadas podáis hacerle vuestras preguntas y vuestras consultas en directo a través o bien de pedir la palabra o a través del chat. Como los webinars tienen el mismo objetivo que las conferencias, pero una forma de desarrollarse muy diferentes, veréis que no va a ser un tipo de webinar magistral, sino que le vamos a plantear las preguntas. Yo voy a tener el micro abierto, se las voy a plantear yo misma y el webinar va a tener un poco un formato de entrevista-diálogo, ¿de acuerdo? Antes de nada quiero presentarlo. De hecho, lo tenemos ya por aquí, Eduard. Hola. Sí, hola. Muy buenas. ¿Se me escucha Hola, bien? Sí, se te escucha perfectamente. Déjame que te introduzca un minuto y ya empezamos. Eduard es Eduard Serrano Troncoso. Él es psicólogo clínico y es el jefe, el coordinador de la unidad de TCA, de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, que como sabéis, pues es un hospital pediátrico de referencia de mucho peso y que cuenta con una unidad muy potente de TCA, con lo cual yo creo que todo aquello que le podamos preguntar y nos pueda contestar va a ser de suma utilidad, ¿no? Que es lo que pretendemos con este tipo de conferencias, ¿no? Entonces, ¿estás bien, Eduard? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Vale. Muy bien, pues vamos. Mar nos ayudará. Veréis que el webinar tiene este formato de diálogo-entrevista, pero para poder ir concretando ya nos pondrá en pantalla la pregunta que le hacemos, la retirará para que veamos a Eduard y así consecutivamente. Vale, Mar, yo antes Sara, quería bueno, dar un saludo a todos y bueno, agradecer que me hayáis invitado y bueno, me hace mucha ilusión estar aquí en este webinar y poder compartir la experiencia, en este caso de los pacientes con trastorno alimentario durante el confinamiento y a ver si poder contribuir a resolver, ¿no? Pues las dudas que haya habido, ¿no? Sobre las consecuencias y también los pasos a seguir en la desescalada. perfecto, muchas gracias a ti, Eduard, por colaborar con nosotros y darnos esta oportunidad. Mar, no sé si puedes compartir la presentación. Mar, ¿estás? Vale, sí, perfecto. Adelante. Mira. Bueno, la idea un poco, Eduardo, es preguntarte, claro, siempre tenemos muchas preguntas sobre los trastornos de la conducta alimentaria, siempre hay un poco las preguntas frecuentes, ¿no? que recogemos en ACAP, pero sí es cierto que en estos momentos hay una inquietud en relación a los trastornos de la conducta alimentaria que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? Que es que justo estamos saliendo de un confinamiento que, bueno, ha sido más o menos duro en función de cada casa, de cada persona, cada circunstancia, pero sí que queríamos conocer un poco tu opinión, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que ha afectado este confinamiento a las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria? Pues bien, a ver, claro, la población general, ¿no? Que no tiene un trastorno alimentario ni que tiene ningún tipo de problema, ha estado en riesgo, ¿no? De desarrollar síntomas de ansiedad, síntomas depresivos. Y claro, el confinamiento en sí, ¿qué ha implicado? Pues ha implicado interrumpir de forma abrupta, ¿no? los tratamientos presenciales, ha implicado pues, mayor aislamiento social, ha implicado pues, en estos tipos de pacientes pues, no poder hacer ejercicio físico. Y claro, ha aumentado en muchos casos los síntomas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, esto en población general y en los trastornos alimentarios. Y después, como población más vulnerable a estas características que comentábamos del confinamiento, pues ha habido en general un empeoramiento de algunos de los síntomas propios del trastorno alimentario. Por ejemplo, pacientes con anorexia, pues se ha visto aumentado el miedo pues a comer normal, dado que no podían después hacer ejercicio físico o conductas compensatorias. Lo que no ha ayudado tampoco nada es todo el tema de las memes en Instagram, ¿no? de las noticias sobre cuánto peso aumentaríamos durante el confinamiento. Esto también ha hecho aumentar la preocupación por la imagen corporal.
Después, otra característica del confinamiento, sobre todo al inicio, era que debíamos ir al supermercado a coger provisiones y, claro, el tema de tener mucha despensa para pacientes, por ejemplo, con bulimia nerviosa, con riesgo de atracón, y como el diagnóstico, ¿no? Los pacientes con trastorno por atracones, pues ha significado pues eso, ¿no? Esa facilidad, ese acceso más el aumento de la ansiedad, pues que hubiera más riesgo de incurrir en este tipo de conductas. Después, pacientes que teníamos estables ha supuesto pues, un riesgo de recaída, ¿no? Por la interrupción del tratamiento presencial y por todas las características que hemos comentado, ¿no? Porque cabe recordar que la alimentación juega un papel de regulación emocional dentro de los trastornos alimentarios y entonces cabe esperar que ese afrontamiento que no es adecuado, que no es adaptativo, pues pueda favorecer ¿no? el incurrir en conductas más de restricción o conductas compensatorias. Y por último, hay un grupo que es más susceptible, más vulnerable, que son aquellas personas que ya tenían preocupación por la imagen corporal, que ya estaban dando vueltas al hecho de hacer dieta y que el confinamiento pues, ha supuesto una mayor preocupación, mayor visionado de páginas web o de redes sociales, en que, bueno, pues las redes sociales aumentan las comparaciones, ¿no? Con el ideal de belleza estético y bueno, ha generado más insatisfacción corporal y seguramente habrá generado nuevos casos que vos veremos en los próximos meses. O sea, ¿tú crees que el confinamiento ha podido favorecer que aquellas personas que ya estaban en riesgo hayan finalmente, o sea, se haya disparado finalmente el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que a lo mejor de alguna manera estaba... Exacto. Dijéramos que el confinamiento en este grupo de pacientes vulnerables, ¿no? Que serían adolescentes, mujeres con rasgos obsesivos, ¿no? Y perfeccionistas de la personalidad, con baja autoestima. O sea, dijéramos, un TCA que estaba en ciernes, el confinamiento lo que ha hecho es actuar como un factor desencadenante de este trastorno. La parte buena es que los padres se han dado cuenta. La parte negativa es que estamos seguros que estos casos llegarán, están por llegar porque muchos de ellos no han podido acudir ni al pediatra ni al médico de familia para ponerse en tratamiento. Exacto, sí. Bueno, de hecho, desde la asociación es un poco la experiencia también que hemos recogido, ¿eh? Nos han llamado muchas familias que han descubierto el trastorno de la conducta alimentaria en pleno confinamiento, debido a que han estado conviviendo 24 horas, y un poco la pregunta era, bueno, ¿estos casos ya estaban y se han descubierto o son casos que ya estaban en riesgo, estaba cociéndose la cosa y se ha acabado de madurar durante el propio confinamiento, ¿no? Y también, como bien dices, mucha confusión respecto a cómo pedir ayuda, ¿no? Porque el hecho de no poder salir a la calle, pues algunas personas las ha confundido aún más de lo que ya se suele estar confundido en esta situación, ¿no? No sé, en este aspecto sí que teníamos interés que nos explicaras un poquito desde Sant Joan de Déu cómo lo habéis organizado, cómo ha sido un poco la coordinación a lo mejor con los centros de atención primaria, pediatría o con los centros de salud mental infanto-juvenil. Sí, mira, antes de contestarte esta pregunta, para acabar la primera, dijéramos que no todo ha sido malo en el confinamiento. Esto quería también señalarlo, porque ha habido algunos pacientes, sobre todo los que estaban con mayor estabilidad, los que estaban recibiendo tratamiento ambulatorio, que las características del confinamiento, ¿no? Que ha sido como esa parentalidad forzosa, ¿no? De estar supervisado con las ingestas, esto ha favorecido pues el cumplimiento de las pautas nutricionales y más el acompañamiento familiar. Entonces, estos casos hemos visto que se han estabilizado, incluso algunos pacientes que el malestar iba en relación al estrés académico o al estrés social, pues claro, esto ha sido como una pausa a ese malestar y están ahí como en stand-by, ¿no? Cabe esperar que con la propia desescalada estos factores vuelvan a estar presentes y haya también, pues bueno, que realizar un seguimiento, ¿eh? Pero
al menos este punto positivo que hay una parte de los pacientes que esas características le han ayudado al menos a ponerle el pausa a esos síntomas. Se ha proporcionado un oasis para centrarse un poco en el tratamiento, ¿no? Y en las relaciones familiares, ¿no? Tal vez. Exacto. Sí, pero mira, justo ayer tenemos una reunión de voluntarios en ACAPI, esta pregunta surgió, ¿no? El hecho de la ansiedad que ahora empiezan a sentir algunas personas con TCA por el hecho de volver a exponer el cuerpo en la calle, por el hecho de volver a encontrarse con otras personas, además coincide con el verano, la piscina, la playa, las colonias, ¿no? Y si es cierto... Es como que todos esos factores que estaban encapsulados, que han permitido pasar con más bien, dijéramos, mejor la cuarentena, pues claro, con la desescalada va a haber que enfrentarse. Pero bueno, en definitiva, el tratamiento es enfrentarse, ¿no? Tener estrategias para resolver estas dificultades y, en definitiva, la situación de desescalada pues es la vida misma que tenemos que afrontar, ¿no? Y tenemos que ayudarles a afrontar también a las pacientes. Al final el tratamiento no es otra cosa que prepararlos para el mundo real, ¿no? Que la persona sea capaz de adaptarse al mundo real y vivir normalmente, ¿no? Y volver a tener una relación sana con la comida y que la comida no sea ese regulador emocional, ¿no? De que muchas veces uno se queda ahí estancado, ¿no? Que el síntoma al inicio pues tiene una función, ¿no? de regular ese afecto negativo, pero lo que se trata es de fomentar la autoestima, de dar recursos a la persona que vaya afrontando los diferentes retos. Exacto, muy bien. Pues gracias. Mira, sí que te queremos pedir, ¿no? Un poquito espera, Mar, espera, porque hay una pregunta que creo que será interesante para las personas. Lo digo porque ha habido por lo que te decía, no ha habido mucha confusión sobre cómo acceder a los tratamientos y la realidad es que al menos los centros grandes como el de Sant Joan de Déu os habéis adaptado y habéis continuado tratando a los pacientes, ¿no? De una manera pues distinta, pero lo habéis organizado, ¿no? Entonces sí que te quería preguntar, si nos pudieras explicar un poquito cómo lo habéis hecho desde Sant Joan de Déu. Sí, nuestra obsesión siempre ha sido desde el minuto 1 de confinamiento el garantizar la continuidad de cuidados, ¿no? La continuidad asistencial, ¿no? y que no se interrumpiera ningún tratamiento. Esto, en los casos de anorexia, bulimia, trastornos por atracón, lo hemos cumplido, no se ha interrumpido ningún tratamiento y lo hemos organizado con atención telemática y con atención presencial y combinada. Ahora os explico un poco. La consulta externa, lo que hemos hecho es pasar todos los tratamientos a forma telemática. Por un lado, teníamos las llamadas telefónicas, el mail también nos ha sido muy útil, sobre todo el equipo de enfermería a través del mail pues enviaba las fotos de las ingestas después de ofrecer pues, el consejo nutricional. También muy importante las videoconferencias, una manera más cercana, ¿no? Como lo hacemos nosotros ahora, de estar vinculado con el paciente. Nosotros tenemos una herramienta en Sant Joan de Déu que es el portal del paciente, que es un medio seguro en el cual hemos podido continuar muchas terapias de forma, bueno, viéndonos el rostro, ¿no? que es más fácil crear ese ambiente terapéutico necesario para el tratamiento. El hospital de día ha sido más complejo. El hospital de día tuvimos que adaptarnos de forma muy rápida. Y además, claro, aquí teníamos que jugar con el riesgo que había de un posible contagio que no pusiera a pacientes en riesgo y que dijéramos, los contactos que no permitirnos trabajar si hubiera algún contacto positivo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue dividirnos en dos equipos, un equipo que venía lunes, miércoles y viernes y otro equipo martes y jueves. Y lo que hicimos fue un tratamiento multidisciplinar intensivo, o sea, el paciente venía por franjas horarias, si venía a desayunar venían 2 horas, si venía la comida venían 2 horas y media, y en ese tiempo había un trabajo muy intensivo por parte de enfermería, de educación social, de trabajo social, de psicología, de psiquiatría, de manera que también por la situación de confinamiento
los padres podían seguir muy bien la dinámica de comidas en casa, la supervisión, y a esto le añadimos grupos telemáticos a familias. Cada martes hay un grupo de 1 hora y media y alternamos un grupo más psicoeducativo con un grupo más multifamiliar. Perdón, Y para después los familias esto, pacientes, ¿verdad, Eduard? sí, Para padres y madres. exacto. Sí, cada martes hay un grupo de familias. Ujú. Entonces lo que alternamos es uno más psicoeducativo, donde damos más pautas de conducta, ¿no? Cómo actuar en el domicilio, y después un grupo multifamiliar donde, bueno, es curioso, al ser telemático, ¿no? Cómo las familias se agrupan, como hacemos ahora nosotros, delante del ordenador, y podíamos continuar con este tipo de grupos. Y después a los pacientes, también a través de la plataforma Zoom, hacíamos grupos de gestión emocional, de habilidades sociales, nos fuimos animando y tenemos un grupo inclusive de yoga, que tiene bastante éxito, por lo que comentábamos, ¿no? de otra estrategia para regular la ansiedad. Y por último, la unidad de hospitalización, pues esta, Sara, esta ha sido nuestra. O sea, es una unidad de agudos para psiquiatría infanto-juvenil de todos los problemas, ¿no? De todas las patologías. Y durante el confinamiento el índice de ocupación era del 75-80%. O sea, en el periodo más duro de confinamiento, los únicos pacientes que requerían esa intensidad de 24 horas para estabilidad médica, pues eran los pacientes con anorexia nerviosa principalmente. Uh-huh. Y bueno... Entiendo sobre todo por un riesgo físico, ¿no? Por la necesidad de estar controlados, ¿no? Médicamente, ¿no? Exacto. Dijéramos que no tenemos estos 3 niveles de intensidad, y dijéramos que hay muchas patologías que, bueno, no estaban bien, pero se daban de alta porque había un criterio médico que cumplían los pacientes con anorexia nerviosa, que aunque estábamos en estado de alarma, estábamos en una situación crítica de reducción de camas para poder mantener pues, los niveles de seguridad, pues los pacientes con trastornos alimentarios han sido los que más han padecido y han necesitado esta cama. Uh-huh. De acuerdo. Bueno, bien. Bien. ¿Y se mantiene esa ocupación ahora mismo o ha sido No, sobre todo? ahora ha bajado a unos números más normales y estaría entre un 30% de ocupación de TCA. ¿Prevés tal vez que en las próximas semanas y a medida que vayamos entrando en esta nueva normalidad y tal, es posible que como decías al inicio, haya un incremento de ingresos, a lo mejor en hospital de día o hospital 24 horas, por todos esos casos que se han destapado en el confinamiento, se han quedado un poco en el limbo? Sí, estamos de alguna manera preparando esta ola, ¿no? propia de la patología, y realmente, bueno, lo hablamos, ¿no? con los compañeros, que es una patología grave y que se ve en estos momentos, ¿no? Cuando todo el mundo está teletrabajando y tiene el paciente más o menos estable, el equipo de TCA son los que hemos estado trabajando y haciendo visitas presenciales, porque la telemedicina, ¿no? la terapia remota funciona muy bien, pero los casos graves, los casos en los cuales no conocíamos al paciente, se necesita lo presencial. Y entonces en estos casos sí que hemos tenido que verlos y tratarlos en el hospital de día. Mira, creo que ya de hecho me has contestado un poco a lo que te iba a plantear ahora, ¿no? Que es que, claro, el confinamiento ha obligado sí o sí, para poder, como bien decías, no interrumpir ningún tratamiento, a cubrir una parte de forma telemática, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era, desde vuestra experiencia de Sant Joan de Déu, ¿no? Entre el tratamiento presencial de toda la vida y el telemático, pues qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene otro, y cuándo realmente el telemático puede sustituir al presencial con los mismos resultados, más o menos, porque además entiendo que nosotros no conocemos estudios realmente serios que puedan comparar los resultados de unos y otros, porque no han existido esos tratamientos telemáticos hasta ahora, realmente. A ver, claro, es que una cosa es vivir en un pueblo del Pirineo de Lleida, ¿no? Y tener que hacer 2 horas y media para tratarse,
y uno ver con buenos ojos la teleasistencia. Y otra cosa es interrumpirlo de forma abrupta y pasar a telemático, ¿no? Entonces, claro, la motivación es diferente, ¿no? Entonces, lo telemático nos ha salvado, ¿no?, la vida en esta pandemia y queremos, después de pasada la crisis, establecer algunos tratamientos de forma telemática, pero lo que recomendamos y algún estudio que sí que ha apoyado esta hipótesis es que lo ideal es poderlo combinar, ¿no? Poder combinar la teleterapia con la visita presencial, ¿eh? Sobre todo si es un nuevo caso, yo lo que recomendaría es hacer una visita presencial, ¿no? Empezar de cero con un paciente de forma telemática es muy complejo. Ajá. Si el paciente ya hay una alianza terapéutica, ya nos conoce, seguirlo con videoconferencia es más fácil. Nosotros lo que hemos hecho es utilizar mucho el mail. Cuando esto se quedaba corto, pues utilizar la llamada de teléfono. Cuando la llamada se quedaba corta, utilizar la videoconferencia. Y cuando la videoconferencia se quedaba corta, pues hacerla presencial. Y cuando la presencial se quedaba corta, pues hacer el hospital de día, ¿no? Un poco todos los gradientes antes de citar al paciente de forma presencial. Pero experiencia positiva yo al menos tengo muy buena experiencia de los grupos de familias, como a tener en cuenta, a continuar realizando una vez volvamos no a la nueva normalidad, sino a la vieja, porque nos encontramos que los padres y las madres pues tienen muchas dificultades de combinar pues esas terapias de grupo con el trabajo y bueno, viendo los resultados seguro que podemos incorporar alguna cosa telemática. Después también grupos de prevención de recaídas, aquel paciente que tiene que venir ambulatoriamente, que es un seguimiento, que estamos esperando que haga un año sin síntomas de la enfermedad, ¿no? Que conocemos que a partir de ahí baja el riesgo de recaídas, pues ¿por qué no hacer grupos de prevención de recaídas telemáticas, ¿no? Incluso grupales, ¿no? Estas ideas sí que las tenemos para incorporar una vez hayan acabado la crisis de la pandemia. Muy bien. Eduardo, una pregunta en relación a lo que has dicho. Has comentado que tú recomendarías, cuando el caso debuta, que inicialmente sea un tratamiento presencial, preferiblemente. Esto sería independientemente de la gravedad de los síntomas, ¿eh? Tanto si es un caso como para ingresar, que evidentemente sería presencial, como si a lo mejor es más leve. Probablemente incluso en los casos más leves la recomendación sería que sea presencial, ¿no?, el inicio del tratamiento. Desde mi punto de vista no hay duda. No hay duda que una presencial te ayuda mucho a conocer al paciente, a hacerte una idea, a crear ese vínculo que después las sucesivas ya es otra cosa. ¿Me explico? Ya incluso también con las familias. Sí. Sí, te lo preguntaba sobre todo pensando en las personas que nos están escuchando, porque a lo mejor si a lo mejor tienes un caso en casa que aparentemente no es tan grave, pues tal vez, bueno, ¿no?, pienses que algo telemático, incluso no especializado, puede ayudar. Luego, si un caso, tenemos una pregunta al respecto sobre esto. Vale. Yo creo que nos lo has explicado muy bien y creo que sería muy interesante y muy útil para las familias si se pudiera combinar en una futura normalidad de verdad, no en la nueva, esta adaptada que tenemos que llevar a cabo. Exacto. Mira, Eduardo, te queríamos pedir, como ya te he comentado antes, ¿no?, una de las consultas más frecuentes que hemos tenido ha sido de familiares, sobre todo padres y madres, que en plena convivencia 24 horas han descubierto que hay un trastorno de la conducta alimentaria en casa, ¿no? Esto en general ya genera mucha confusión, en esta situación aún más, y sí que queríamos aprovechar que estás con nosotros para que nos dijeras qué consejo crees que es el mejor que se les puede dar, ¿no?, cuando se encuentran esta realidad y es como una bofetada, ¿no?, de repente. Claro, yo aquí, si acaso, daría una serie de consejos en función de, empezamos a observar que hay una mayor preocupación por el aspecto corporal. Hay como el inicio de síntomas de restricción. Pues en estos casos, yo así como pautas inmediatas de actuar
sería, por ejemplo, una de las pautas que damos siempre en las primeras visitas, ¿no? Y más si no es un trastorno alimentario y está en ciernes, sería, por ejemplo, esconder la báscula, ¿no? Si tenemos una báscula y empieza esa preocupación, seguramente la persona tiende más a ese control y ver si la cuarentena pues, está teniendo un efecto en el peso. Entonces, sería esconder la báscula para que no haya esa obsesión. Después también supervisar las ingestas, ¿no? De alguna manera, siempre cuando el paciente consigue ganar terreno, ¿no? La persona consigue ganar terreno a la enfermedad, es porque ha tenido un espacio libre de supervisión, porque si no, según la edad que tenga, ¿no? En nuestro caso, en la unidad de TCA de Sant Joan de Déu vemos niños y adolescentes donde los padres tienen esa capacidad todavía de supervisar, ¿no? Pues estrecharíamos esa supervisión, haciendo cambios quizás en los horarios para poder atender a la ingesta de los adolescentes, ¿no? Porque vemos en muchos casos, y esto seguro que lo habéis comentado en alguna ocasión, las familias, que es que cuando, ¿no? Cuando el paciente empieza la ESO, ¿no? Que tiene 12 o 13 años, que cambia de primaria a secundaria, que es cuando los padres decidimos darle un móvil, pues se juntan como todos los factores de riesgo, ¿no? ¿No? Adolescencia, cambio de etapa, reto social, reto escolar. Sí, y el horario de algunos institutos que es poco amable, porque empiezan muy temprano, acaban muy tarde y acaban haciendo la comida al mediodía muy tarde, ¿no? También. Exacto, muy tarde y muchas veces solo, porque los Sí. padres todavía estamos trabajando, ¿no? Entonces, si hay sospechas, pues entonces sería el momento bueno, de intentar mirar a ver la logística familiar para estar ahí en las comidas, ¿no? Para supervisar, no dejarlo como un tema menor. Después también yo recomendaría a esta persona que está como en proceso, pues bueno, ayudarle a estructurar el día, ¿no? Para que no se salte ingestas, que esté ocupado, porque le está dando más importancia a la imagen, al físico, y lo que nos conviene es que recupere la actividad social, que salga con los amigos, que desconecte un poco de todo esto, y es un poquito serían los consejos, ¿no? También muy importante, si vemos estas actitudes, ver en qué gasta el tiempo en las redes sociales, ¿no? ¿Qué páginas visita? Pero claro, para esto necesitamos establecer, ¿no? esta comunicación con el adolescente, ¿no? Un poco, el adolescente necesita que se lo pongamos fácil para hablar, ¿no? Para poder expresar, ¿no? Lo que siente, el malestar, porque el trastorno alimentario es un síntoma de que algo no funciona bien, ¿no? Muchas veces la autoestima, ¿no? Sí, sí. O sea, podríamos decir algo así como que teniendo en cuenta que el trastorno de la conducta alimentaria da la cara a través de la alimentación, que las familias tengan en cuenta que a pesar de que este es el síntoma, la base es de tipo sobre todo emocional, ¿no? Y que atiendan a los aspectos emocionales del chico o la chica porque es lo que realmente está siendo afectado, ¿no? Sí, porque si no resolvemos ese tema emocional que está en la base, será como un parche, ¿no? Quizás sí que nos aseguramos las ingestas, pero la maquinaria seguirá, ¿no? Y si aseguramos las ingestas, pues ese parche saltará con medidas compensatorias, con ejercicio físico, con vómitos autoinducidos, con Exacto, es un parche. laxantes. Tú lo has definido muy bien, sería un parche, ¿no? Exacto. O sea, hay que tener en cuenta la dimensión emocional del trastorno y no simplificarlo a un problema con la comida, el peso y la imagen. Que esto crea el malestar, esto está, pero esto no es lo único a tratar. Exacto, muy bien. De hecho, ya la próxima pregunta que tengo para ti, que es una muy habitual tanto durante el confinamiento como antes y seguro que después, es ¿qué podemos hacer para que coman? ¿No? Desde la asociación, la experiencia que tenemos, y es comprensible porque es lo que le pasa a todo el mundo cuando tiene un trastorno de conducta alimentaria en casa, y más siendo un chico o una chica que está en adolescencia, ¿no? En periodo de crecimiento, es la obsesión por que coma, ¿no? O sea, muchas veces los padres se quedan secuestrados por la preocupación por que coma, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que coma, ¿no? A veces te dicen, ¿qué hago? ¿La obligo? ¿La ignoro? ¿Cuáles son las palabras mágicas para que coma, ¿no? Por decir una manera. Entonces, ¿qué consejo les podrías dar tú, ¿no? Desde tu experiencia ante esta pregunta? Pues mira, Sara, a mí lo que se me ocurre
es todo lo que no deben hacer. Eso lo primero. Yo subrayaría, si te parece, voy a contestar con lo que no hay que hacer, ¿no? Perfecto. Que pues no habría que enfadarse, no habría que perder el control, no habría que obligarla, no habría que forzarla, ¿no? Y a veces, para mí, esto sería como un alivio, ¿no? Si el tratamiento fuera, ¿no? Decir, bueno, hasta que no acabe la comida no os levantáis de la mesa, para mí sería esto más agresivo. Lo que pasa es que la falta, ¿no? de los nutrientes necesarios crea mucha angustia en los padres, ¿no? Principalmente en las madres. Y bueno, ¿no? Sería como entender que tenemos un problema, que es un problema serio, ¿eh? Que no es una tontería, que no es por la edad. Si vemos que esto va claramente, ya le está interfiriendo en su día a día, que ya le ha robado la ilusión, la alegría, que ha cambiado el carácter, es que claramente ya estamos dentro de este trastorno alimentario. Y entonces el consejo sería, en primer lugar, pues mantener la calma, ¿no? Y tratar de llegar al adolescente, que eso es fácil de decir y muy complejo de llevar a la práctica, porque el adolescente por naturaleza no quiere hablar con sus padres o quiere hablar a las 12:45 de la noche, ¿no? Cuando ya todos queremos acostarnos a dormir. Pero hay que favorecer, si quiere hablar a las 12, pues habrá que encontrar ese momento. Y lo importante es llegar al adolescente o al niño y bueno, ver que él vea que estamos preocupados, que nos preocupa su estado físico, que nos preocupa que no coma, tener empatía, ¿no? Realmente ponerse en la piel, porque bueno, quien ha tenido una persona con un trastorno alimentario ha podido comprobar que esto roba la alegría, roba la felicidad, ¿no? Y tiene un impacto muy importante, pues, a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel social, en todas las áreas, ¿no? Y si es uno adulto, pues a nivel laboral. Entonces hay que empatizar con ese malestar y entender que no puede ser a la fuerza, que es un proceso, que hay que afrontar el problema, porque esto quizá te he dicho muchas cosas, pero igual esta sería la más importante, ¿no? Afrontar el problema, es decir, tenemos un problema, hablarlo en familia y ponerse en manos de un profesional, y que en este caso, pues si ha eclosionado ahora, pues será a través del pediatra, si es menor de 15 años, o el Sí. médico de familia, si se trata de un adulto, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, afrontar y ponerse en manos de un profesional especializado. Perfecto. De hecho, me satisface escuchar esto porque desde la asociación al final lo que les decimos muchas veces es que ellos sin el apoyo de un equipo terapéutico especializado no van a conseguir que coman, que pongan la energía en llegar a esa parte emocional, que hagan un esfuerzo por entender realmente lo que le está pasando, que no se queden clavados en el peso y que entiendan que ellos no está, ojalá, pero no está en su mano lograr que normalicen el hábito alimentario, que tienen que contar con alguien como, por ejemplo, Sant Joan de Déu, ¿no? Exacto, o sea, ellos son imprescindibles para el tratamiento, en el acompañamiento y ¿no? en el seguimiento de las pautas, pero al mismo tiempo necesita de esta ayuda especializada. Por lo tanto, no hay que omitir ni sobreexponerse, ¿no? Hay que ponerse en manos de un profesional. Perfecto. Mira, otra de las situaciones que nos encontramos muy habitualmente en la asociación, sobre todo cuando la persona afectada es joven, ¿no? Y todavía depende mucho de la relación con sus padres, ¿no? Y su familia de origen, ¿no? Cuando son adultos y a lo mejor ya están más en pareja o incluso tienen hijos, la cosa cambia un poco, pero cuando es población joven, incluso aunque superen la mayoría de edad, pero son jóvenes y conviven con los padres, muy a menudo nos encontramos con situaciones en las que el padre y la madre ya estén juntos o separados, como pareja, no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque uno lo percibe de una manera, otro de otra, y a la hora de hacer frente, uno va a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Alguien tiene el micro abierto, por favor que lo cierre para evitar interferencias, gracias. Y te queríamos preguntar, imagino que esto en Sant Joan de Déu también debéis encontraros con esta situación habitualmente, ¿qué pautas o qué consejos les darías? Porque entendemos que es muy importante que ellos, que el padre y la madre entiendan que han de hacer, o sea, tienen que hacer trabajo en equipo, ¿no? Delante del trastorno. Exacto, como comenta Sara, esta es una situación
que vemos de forma frecuente y, como tú muy bien dices, no solo en padres separados. Generalmente hay uno de los dos que está muy involucrado y el otro que hace como compensación, ¿no? Y de alguna manera es transmitir a los dos que les necesitamos, que esto es un equipo, que ellos forman un equipo como familia, junto con el equipo terapéutico, pues tienen un objetivo común, que es luchar contra este monstruo, ¿no? Que es el trastorno alimentario, que se ha apoderado de su hija y que tenemos que no se identifique con la enfermedad y que siga su proyecto vital. Por esto, Sara, es que nosotros hacemos tanto hincapié en los grupos, ¿no? Que haya un grupo semanal es justamente por esto, ¿no? Los padres en grupo también van tomando conciencia de problema, también ven que en los grupos de padres que hay una familia que está en un estadio del tratamiento más avanzado y también se sienten reconfortados, ¿no? de que hay luz al final del túnel y que hay que confiar en el equipo terapéutico. Muchas veces, como decíamos, no omitir la parte emocional, y esto sale mucho en los grupos de multifamiliares, ¿no? Donde es muy complejo, pero nosotros no hablamos de comida. Hasta los terapeutas a veces se nos escapa, menos mal que ahí tenemos al educador social, a Jordi Joanico, que siempre nos dice, yo no sé de qué habláis, yo de comida no queremos hablar, ¿no? Aquí es más para hablar de emociones, de sentimientos y lo que implica tener un hijo con una enfermedad, ¿no? Y todos esos desarreglos que hay a nivel familiar. Y entonces, muchas veces, si no se trata de buscar un culpable o de buscar, nuestro reto es el paciente, y nosotros tenemos, en el caso, por ejemplo, de padres separados, nosotros tenemos una posición, o debemos de tener una posición neutral. Nosotros no somos el psicólogo del padre o el psicólogo de la madre, sino que somos el psicólogo, en este caso, del adolescente con trastornos alimentarios. Y bueno, tenemos que involucrarnos en el tratamiento, ver cuáles son las dificultades de por qué uno omite ese problema y de alguna manera hacer un buen análisis para intervenir en cada caso concreto. Desde tu experiencia, ¿es relativamente fácil o llegan estos padres a ponerse de acuerdo? Al final, siempre están más de acuerdo que al inicio del tratamiento. Evidentemente, siempre decimos, ¿no? que uno lo hace todo por los hijos y a veces les tenemos que pedir que hagan cosas que no es directamente relacionado, que es ponerse de acuerdo, ¿no? entre los padres, pero que uno lo hace todo por el hijo, pues esto también, ¿no? El formar equipo, sobre todo cuando están separados y hay una mala relación, pues nosotros les pedimos que se unan, ¿no? que nos alineemos todos con el fin de luchar contra el trastorno alimentario. Porque desde tu punto de vista y tu experiencia ahí en la unidad, entiendo que habéis observado claramente que cuando el padre y la madre hacen un equipo, el pronóstico mejora, ¿no? O sea, Totalmente. O sea, diagnóstico precoz, inicio de un tratamiento adecuado e involucrar a la familia serían los tres pilares de la recuperación de este trastorno. Muy bien, gracias. Bueno, mira, de hecho, una pregunta ha ido enlazando con la otra, ¿no? Justo ahora ya iniciabas la pregunta que te quería hacer, ¿no? Nosotros desde la asociación siempre insistimos mucho, nos hacemos muy pesados, ¿no? En el hecho de que cuando tienen la sospecha de un trastorno de la conducta alimentaria, que por favor acudan en la medida de lo posible, se pongan en manos de especialistas en trastorno de la conducta alimentaria, porque hay psiquiatras y psicólogos excelentes, ¿no? Que a lo mejor trabajan con otros trastornos o de forma más general, pero por nuestra experiencia lo que observamos es que los resultados a nivel terapéutico
son incomparables, ¿no? Cuando es un tratamiento especializado funciona muy bien. Entonces, entiendo un poco por lo que decías que tú ibas por aquí y, de hecho, era lo que te quería preguntar, ¿no? Desde el punto de vista, ¿cuáles son los factores clave para que un tratamiento de TCA consiga, o sea, tenga éxito, ¿no? Teniendo en cuenta que alrededor del 70% de las personas que tienen un TCA se han recuperado gracias a un tratamiento, ¿no? Pues sí, Sara, como comentas, que haya un equipo especializado en los trastornos de la conducta alimentaria, un equipo, voy a subrayar, multidisciplinar. Esto no lo consigue una persona solo, ni un psicólogo, ni un psiquiatra en el despacho. Esto es un trabajo multidisciplinar, que es lo que requieren los casos graves. Y yo subrayaría la alianza terapéutica, ¿no? Como herramienta, ¿no? Con el paciente para hacerle ver que, ¿no? La necesidad de cambiar, la necesidad de tratamiento, y también la alianza con los padres, ¿no? Que confíen en los terapeutas, que dejan sus hijos en manos nuestras, y tiene que haber esa confianza que estamos haciendo cada día lo mejor de nosotros para que el caso salga adelante. Lo que sí que, Sara, me resisto a pensar es que esos especialistas en TCA solo estén en hospitales generales, ¿no? Sino un especialista en TCA que pueda hacer un abordaje intensivo, multidisciplinar. Esto teníamos que conseguirlo, que esto fuera también en los centros de salud mental infanto-juvenil o en los centros de salud mental de adultos, y que de alguna manera uno no tuviera que desplazarse sí o sí a un gran centro, a una unidad, sino que también tuviera la opción, ¿no? Que las cosas funcionaran bien y que hubiera expertos en todos los dispositivos, ¿no? Y que la frecuencia de visitas, ¿no? Bueno, y toda la sobrecarga que lleva los centros, pues se pudiera dar vía para que estos pacientes, que sabremos que son graves, pues que entraran dentro de los trastornos mentales severos y que pudieran tener su tratamiento adecuado, especializado allá donde esté el paciente. Sí, me alegra mucho que lo comentes, porque de hecho es una de las reivindicaciones que desde la asociación llevamos desde hace tiempo planteándole al Departamento de Salud, en este caso aquí en Cataluña, porque este sería, por de una manera, el sueño hecho realidad, ¿no? Nuestra reivindicación es que precisamente cuando llegan a unidades como la vuestra sí que tienen un tratamiento muy bueno, ¿no? Y tenemos la suerte en Cataluña de tener unidades como por ejemplo la de Sant Joan de Déu, pero es cierto que a nivel de atención primaria y de salud mental en general cuesta mucho por lo que dices, ¿no? Porque ni hay especialistas, no hay referentes, la intensidad y la frecuencia de visitas es muy pequeña, y también, en consecuencia, muchas veces les cuesta estar en coordinación también con las unidades especializadas, ¿no? Entonces, realmente me alegra saber que desde vuestro punto de vista, o sea, que vuestro punto de vista coincide con el nuestro, ¿no? Sí, Porque... inclusive nosotros también, Sant Joan de Déu, tenemos la unidad de TCA, pero el servicio de psiquiatría y psicología también tiene centros de salud mental en la zona, ¿no? Tiene en Cornellá, tiene en Vilafranca, en Vilanova. Y entonces nosotros estamos creando la figura de referentes especialistas de TCA que han estado con nosotros, que se han formado en la unidad con el equipo, ¿no? Enfermería con enfermería, educador social con educador social, o sea, todo su homólogo profesional, y estamos haciendo un plan de poder intervenir en los hospitales de día comunitarios con programas específicos. Este es uno de los retos, de manera que nosotros como unidad pues también podamos dar salida a los casos graves, porque claro, tú lo has comentado, ¿no? Los tratamientos son largos y claro, muchas veces si nosotros hacemos unas 150 primeras visitas al año, pues claro, hay mucha masa de pacientes ambulatorios que se podrían beneficiar de una continuidad terapéutica, y al menos con los nuestros estamos en este trabajo con buenos resultados. Sí, bueno, es que de hecho yo entiendo que incluso
para el chico o la chica, en la medida de lo posible, que podamos evitar que llegue a un hospital de primera línea, por ejemplo, como Sant Joan de Déu, mejor, ¿no? O sea, es que mejor para todos, ¿no? También para la propia unidad, con el objetivo de no asfixiarla, porque por muchos recursos que tenga es limitado también, no puede acoger. Exacto. Exacto, y que realmente pues, los casos que llegan a unidades específicas, ¿no? Pues tengan este plus de gravedad que sí que requiere todas las intervenciones, ¿no? Desde agudos 24 horas, hospital de día, consulta externa. Que además entiendo que si desde los dispositivos de primaria y centros de salud mental infanto-juveniles realmente contaran con especialistas y tuvieran mayor frecuencia e intensidad de visitas, la unidad de TCA probablemente se ahorraría, entre comillas, muchos casos, porque se podrían prevenir muchos ingresos 24 horas. ¿no? Exacto. Ese sería el reto, ¿no? Que el paciente se maneja de forma ambulatoria y no requiere hospital de día ni requiere una hospitalización total. Al menos de una gran parte de la población. Bien. Bien, sí, algún día será así. Necesitará Seguro. tiempo y esfuerzo, pero llegará el día seguro, con el trabajo de todos. Y vuestra labor es inmejorable, o sea, nos tenemos que alinear todos y yo creo que hay voluntad de ello. Sí, por eso lo conseguiremos. Y mira, de hecho, en esta línea, Dori, antes de dar espacio a los asistentes para que te puedan preguntar en directo, hay una última pregunta que creo que es interesante, que es que todos sabemos que el trastorno de la conducta alimentaria lleva una característica muy antipática, ¿no? Que es lo que decimos la falta de conciencia de enfermedad, ¿no? Incluso siendo menores de edad, ¿no? Muy a menudo la persona, a pesar de estar muy grave, no se da cuenta realmente de lo que le está ocurriendo, se resiste al tratamiento y esto dificulta muchas veces la fluidez, ¿no? a la hora de ayudarlo. ¿Tú qué consejo le darías a las familias para que puedan ayudar a la persona a mejorar este aspecto, dejarse ayudar? Como tú comentas, Sara, este constructo, ¿no? ¿no? La baja conciencia de problema, dijéramos que es el denominador común, ¿no? De los trastornos alimentarios y es el síntoma dichoso, ¿no? No sé cómo lo has comentado tú, porque sí que realmente cualquier persona que tenga un problema quiere mejorar, quiere ayuda. Menos en los trastornos alimentarios y el tema de las adicciones, ¿no? Entonces, la conciencia de problema, claro, yo diría que cae más en el lado de los profesionales, ¿no? El trabajar esos aspectos, ¿no? Yo a las familias sí que comentaría que esto es una característica de los trastornos alimentarios, ¿no? Que va implícito. Y que es un proceso. O sea, dijéramos que la baja conciencia de problema iría acompañado, claro, si no tengo problema no tengo que cambiar ninguna pauta alimentaria, no tengo que seguir ninguna indicación. Y eso es lo que hace que nuestro trabajo sea más complejo, sobre todo en las etapas iniciales. Entonces, lo que sí que es importante saber de cara a las familias, que es una característica del TCA, que ocurre en las primeras etapas, que es por esto que el paciente no tiene motivación para el tratamiento, es por esto que no quiere venir a terapia, y que esto ha habido un estudio, ¿no? Se ha visto que esto pasa como por diferentes etapas, ¿no? Lo que se llama los estadios de cambio, ¿no? Que es desde que el paciente no considera que tiene un problema hasta que pasa por diferentes fases y llega a una fase que se llama acción, que es ahí donde nosotros, ¿no? Los terapeutas, el equipo multidisciplinar, tiene más gracia, ¿no? Tiene más sentido porque el paciente ya está más dispuesto a recibir ayuda, que no significa que lo vaya a llevar a la práctica, no significa que vaya a comer 5 veces al día, pero sí que significa que igual accede a aumentar la dieta o accede a que pongamos a los papás a supervisar 45 minutos después de las ingestas para que no hayan conductas compensatorias, o sí que toman como bueno pues el hecho de quedar con una amiga, de aumentar las relaciones sociales. ¿Vale? Entonces, yo diría que es una característica que pasa por un proceso, que son los estadios de cambio,
y que conocer el estadio de cambio es imprescindible para los terapeutas, porque si el paciente no tiene conciencia del problema y no ve que haya mayor cambio, para conseguir esa alianza terapéutica que comentábamos, pues necesitamos que el paciente quiera venir a vernos por algún motivo. Igual ese motivo no es recuperar peso o ese motivo no es cambiar hábitos alimentarios. Igual ese motivo es que vea que nosotros le vamos a ayudar a resolver un problema pues con la familia o con los amigos, o que le vamos a dar técnicas para que pueda mantener una conversación de forma asertiva o iniciar una conversación. O sea, algún punto en que nosotros la vamos a ayudar aunque no quiera de los síntomas propios del trastorno alimentario. Perfecto. Muchas gracias, Eduard. Y podríamos añadir tal vez que tengan mucha paciencia, ¿no?, en este aspecto, que este progreso de la conciencia de enfermedad no es inmediato de un día para otro, sino que se va gestando poco a poco y va y viene, ¿no? O sea, en momentos está más convencido, es ambivalente, ¿no?, podríamos decir, o sea, en algunos momentos. Entonces, que tengan mucha paciencia, ¿no?, porque poco a poco se va trabajando. Exacto. Yo siempre comento a los papás, a las mamás, que esto es una carrera de fondo. Que esto no es un sprint, ¿no? O sea, que es una carrera de fondo, que esto es largo, que nos tenemos que medir las fuerzas, que tenemos que estar pendiente, ¿no?, con nuestra pareja, de relevarnos también, ¿no?, para no perder el control y, en definitiva, formar este equipo, prepararse para la maratón y saber que el tratamiento, la respuesta no es lineal, o sea, que no va a estar cada día un poquito mejor, sino que va a haber mejoras, va a haber algún retroceso, que es un tropezón, no es una recaída, es un tropezón, y que esta línea ascendente hacia la recuperación va a ser difícil, pero que todos los cambios se van manteniendo y aunque haya un retroceso, nunca es desde el punto inicial, sino que va habiendo ese progreso terapéutico. Un poco aquello típico que se dice de que la recaída forma parte del tratamiento, ¿no? Que Exacto. lo contemplen Y como ya una... va como implícito. Exacto. Muy bien. Pues mira, muchas gracias, Eduard, porque creo ya hemos completado todo el bloque de preguntas que teníamos preparado. Sí que vamos un poquito justos de tiempo, pero sí que me gustaría dejar un espacio, si te parece bien, unos 5 o 10 minutos para que puedan hacer preguntas los asistentes, no sin antes recomendarles que entren en la página web de Sant Joan de Déu, puesto que en colaboración hicimos una pequeña guía, ¿no?, de precisamente todo aquello relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria y el coronavirus, ¿no?, dando respuesta a muchas de las preguntas que habitualmente nos hemos encontrado con este tema. Y también, Mar, si puedes pasar la próxima, animar a todos aquellos que nos estén viendo a que sigan la cuenta de Instagram del propio Hospital Sant Joan de Déu. No sé si tú mismo quieres explicar en qué consiste esta cuenta. Sí, esta cuenta nació de los pacientes. Realmente ha sido una herramienta muy interesante. Os explico un poquito. Nosotros trabajábamos en el hospital, pues estas cosas, ¿no?, que hemos hablado, ¿no?, la conciencia de problema, la alianza terapéutica, intentar ofrecer un discurso alternativo a las redes sociales, ¿no?, que explotan pues, la delgadez extrema, etcétera, ¿no? Y entonces aquí hay un par de compañeros ideólogos en la unidad, ¿no? La doctora Mónica Godrit y Jordi Michá, que es el motor de este proyecto, que consiste en una cuenta que gestionan los pacientes, que ellos hacen los contenidos con nuestra supervisión y que justamente tiene esta finalidad, ¿no?, que sería aumentar la conciencia de problema y la motivación por hacer el tratamiento, que son aspectos claves de la recuperación, ¿no? Y entonces, en un año y poco, se nos ha hecho grande el proyecto, nos siguen como 17.600 personas, he visto esta mañana, y bueno, esto ha significado una motivación de los pacientes de ver que lo que trabajamos en los diferentes talleres terapéuticos pues tiene su impacto en informar a la sociedad sobre los trastornos alimentarios y son trabajos, si lo podéis echar un vistazo y también seguirlo, evidentemente, pues veréis que son mensajes
que llegan a la población general y que pueden incluso, me atrevería a decir, a funcionar como prevención de los trastornos alimentarios. Sí, sí. Sí, yo de hecho siempre explico que es una cuenta muy útil porque por un lado tiene una función terapéutica con los propios pacientes de Sant Joan de Déu, ¿no? O sea, es útil para ellos y es útil al mismo tiempo por lo que decías, ¿no? Para todo aquel que lo pueda seguir, que sí seguro tiene un impacto preventivo, ¿no? Del trastorno de la conducta alimentaria y más teniendo en cuenta todo lo que hay en las redes que hablábamos al principio y la necesidad de crear contenidos positivos a favor de la autoestima y de la diversidad corporal, ¿no? Vamos, por eso Y esta es una cuenta, muy te digo buena que iniciativa. todo el equipo está involucrado, estamos muy felices de este proyecto y de poderlo compartir hoy con vosotros. Y Perfecto. también, Pues Sara, la mini guía yo destacar que hicimos sobre el coronavirus, destacar pues sobre todo la agilidad, ¿no? Que el estado de alarma fue el 15 de marzo y el sí, 21 de marzo, ¿no? Después de una semana teníamos la guía que recogía las inquietudes después de una semana de tratamiento ¿no? telemático, explicando un poco ¿no? las preguntas frecuentes que más nos encontrábamos y realmente la agilidad que tuvimos, pues pienso que es uno de los puntos fuertes, ¿no? Y sí, de sí, poder llegar a esos consejos a la población. sí, exacto. Sí, sí. No solo por el contenido, sino por la rapidez con la que los pudimos poner a disposición. Sí, sí, desde luego por eso lo incluimos, creemos que es una muy buena herramienta, ¿no? Y como por desgracia el coronavirus también parece que se va a quedar un tiempo, pues que sepan que está a disposición, ¿no? esta guía. Eduardo, si te parece bien, dejamos un pequeño espacio para recoger las preguntas que tengan los asistentes, que veo que en el chat hay algunas, creo. A ver. A ver. Vale. Sí, mira. Buenas tardes. Bueno, perdón. Es que hay algunas preguntas que vienen de la asamblea. Mira, por aquí hay una. Dice, el doctor ha dicho que los padres son imprescindibles para el tratamiento. Cuando la persona afectada es mayor de edad, ¿qué papel nos corresponde a los padres? Si ya es difícil que los profesionales nos tengan en cuenta cuando son menores, cuando son mayores de edad nos es muy complicado formar parte de ese equipo terapéutico. ¿Cómo se puede resolver esta situación? Pues como muy bien comenta, el paso a la edad adulta complica el tema. A ver, la experiencia nuestra es sobre todo con adultos jóvenes, ¿no? Nosotros hay pacientes que hemos seguido el tratamiento y sí que es cierto que cuando tienen 17 años y medio ya empiezas a ver que te van amenazando de que cuando cumpla 18 todo esto va a cambiar, que no van a realizar ninguna terapia, que cuando cumpla 18 años no va a seguir tratamiento, que va a hacer lo que le dé la gana. Hombre, y realmente esto inquieta, ¿eh? Inquieta a la familia, inquieta a los profesionales. Uno piensa, bueno, tenemos 6 meses, pero también es cierto que el paciente, claro, si ya debuta en edad adulta, ahí ya no tengo tanta experiencia, pero si el debut es infanto-juvenil, en la edad adulta tenemos que pensar que que el paciente también sufre y también ve que algún tipo de seguimiento tiene que hacer, ¿no? Y entonces nuestro reto, nuestra obsesión es esa vinculación con el profesional de adultos. Entiendo que si es un adulto y no ha habido todo este proceso, yo pienso que tenemos que estar ahí como familia, de alguna manera, como yo siempre digo, ¿no? Hay que picar a la puerta y ver si tenemos la misma reacción, ¿no? Siempre hay algún momento en que el paciente está más vulnerable, que el paciente sí que ve que esto es un problema, ¿no? Como comentaba Sara, este concepto de la ambivalencia significa que a veces lo veo todo bien, que no necesito problema, y otras veces necesito que quizás sí que algo me pasa con la comida que requiera atención y tratamiento, ¿no? Entonces yo esperaría ese momento más vulnerable, estar allí presente, ir picando la puerta y el día que abra, pues plantearle cuál es la mejor opción, ¿no? A veces si se niega en completo a que sea una ayuda de trastorno alimentario, quizá podemos ofrecer una cosa, lo que decíamos, ¿no? Adaptar la ayuda a aquello que el paciente reclama.
¿no? Si el paciente reclama que tengo problemas con los amigos, pues vamos a ofrecerle eso como nexo, como motivación para el cambio. No hace falta que vayamos de frente. Podemos ser más sutiles y buscar esa visita con un especialista con algún tema que sea de su interés y de motivación, aunque no tenga que ver directamente con los síntomas alimentarios. Perfecto, gracias Eduardo, yo creo que has contestado muy bien. Tenemos otra, dice, hola Eduardo, teniendo en cuenta todos los factores que pronostican una buena recuperación del TCA, ¿qué puede fallar si en lugar de resolverse bien se reconvierte en otro TCA? O sea, pasa de una anorexia nerviosa a una bulimia con atracones. ¿Qué tanto por ciento de casos hay al respecto y qué pronóstico tienen? Gracias. Pues esa pregunta es muy cierta, que hay un porcentaje que no es nada desdeñable, que es de un 33%, o sea, 1 de cada 3 casos pasa de anorexia a bulimia, o sea que no es una cosa extraña. En población adolescente, o sea, nuestra población, la mayoría son pacientes con anorexia o cuadros no especificados. Bulimias vemos poquitas, porque la bulimia tiene un debut más tardío o los síntomas se camuflan porque suelen tener un peso normal y hay un pico de incidencia entre los 19 y 21 años. Entonces, este porcentaje de pacientes que transitan de la anorexia a la bulimia, nosotros nos lo solemos perder. El paciente ya es mayor de edad, ya lo hemos derivado a adultos. Pero sí que es cierto que los casos que vemos, nosotros, claro, el paciente si hace atracones recupera peso, si recupera peso se siente mal y tenemos el mismo problema. Yo muchas veces les digo al paciente que a mí me preocupa lo mismo si aumenta de peso que si baja de peso. O sea, lo que tiene un problema es con la comida, ¿no? Que me da igual que sea restrictivo. Los pacientes están convencidos que nosotros solo nos preocupa el bajo peso y no, nos preocupa esa relación inadecuada con la comida. Y entonces nos preocupa igual un atracón que una restricción o un ayuno. El tema es que cuando hay atracones, el paciente sí que está motivado para que no haya esa conducta, ¿no? Porque esa conducta le hace aumentar de peso. Entonces ahí sí que accede más a que nosotros le demos estrategias para no llegar a hacer ese atracón, ¿no? Ahí sí que vemos que igual el paciente está más dispuesto al tratamiento y a cambiar conductas para llegar a eliminar esa conducta. Pero es lo mismo, es un trastorno alimentario igual de preocupante. De hecho, casi podríamos decir que es la evolución de muchas anorexias nerviosas si no están tratadas, ¿no? Pero de hecho, tal y como se plantea la pregunta, lo que le podemos decir también es que si se diagnostica, por ejemplo, una anorexia nerviosa, pero se trata correctamente y se recupera de forma satisfactoria, no necesariamente tiene ni por qué volver a recaer en la anorexia ni desarrollar una bulimia, ¿no? Que esto en realidad pasa cuando el trastorno no está siendo tratado, ¿no? Pues esa puntualización me parece estupenda. Sí, es así, es así. O sea, si el trastorno sigue, no lo conseguimos limitar, tiene otra expresión, ¿no? Muta, pero sigue con el trastorno alimentario. Entonces, todo lo que hemos comentado respecto al mejor tratamiento, ¿no?, disponible. Muy bien. Mira, Jordi Joanico, que es el educador que trabaja en Sant Joan de Déu, ¿no?, que forma parte de vuestro equipo, dice sobre el comentario de Bárbara, que era la pregunta relacionada con los adultos, ¿no?, el tratamiento de los adultos. Hay programas de acompañamiento emocional para familias que suponen una gran ayuda para padres, hermanos, etc. Y también para pacientes. En Sant Joan de Déu el programa Santim, que entiendo que es el programa que precisamente coordina Jordi, ¿verdad?, hace esta función con buenos resultados a partir de grupos multifamiliares, ¿no? Claro, en este aspecto yo lo que os diría es, lo que le diría a Bárbara, de hecho Bárbara forma parte o sea, es usuaria de la asociación, es que en las unidades para adultos a menudo también se ofrecen estos grupos para padres, ¿no? Por ejemplo, me consta que Belviche lo hace y en el caso de que no lo hagan o no puedan acceder, porque a lo mejor la persona adulta se niega y entonces los padres no pueden, desde la asociación llevamos a cabo también estos programas de acompañamiento que podemos poner a su disposición, ¿no?, como padres de personas adultas que tienen un TCA. A ver, buenas tardes. Esto es interesante. ¿Es posible una recuperación total con tratamiento ambulatorio? ¿Se entiende exclusivamente? Totalmente de acuerdo, es posible. Es posible. Totalmente de acuerdo, es posible
y sería lo deseable, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Si hacemos esos esfuerzos de poder atender bien a nivel ambulatorio, los casos no tienen por qué progresar y necesitar de una atención más intensiva. O sea, hay pacientes que no han pisado de nuestra unidad, que no han pisado el hospital de día, que no han pisado la unidad de hospitalización y se han recuperado de forma completa de la enfermedad. Y pacientes graves. Lo que sí que le hemos ofrecido, pues esa intensidad, esos grupos ambulatorios, porque claro, los grupos no solo son de hospital de día, ¿no? También hacemos grupos de los pacientes ambulatorios y de alguna manera con esa contención, con ese tratamiento, y también hacemos grupos de padres específicos de pacientes que están en consulta externa, que ese es un programa que hemos iniciado recientemente, que lleva a cargo la doctora Carulla, que es, y Ana Molano, que es la enfermera. Es decir, ¿qué necesitan los pacientes ambulatorios? Pues vamos a ofrecerle también este grupo de terapia para pacientes y grupos también de familias y con el consejo nutricional por parte de enfermería. O sea, se puede hacer todo ambulatorio. Lo que pasa es que hay casos que los vemos que necesitan el hospital de día y eso es como todas las enfermedades, ¿no? Que hay algunas que por sus características necesitan de mayor intensidad, pero que obtenemos recuperaciones también totales, ¿no? Y a veces, yo siempre digo, nosotros en San Joan de Déu tenemos la consulta externa, en el piso de arriba está el hospital de día y en el siguiente piso está la unidad de hospitalización 24 horas. Yo siempre digo, todo este pasillo con todos sus profesionales está pensado para que nadie ingrese. Pero a veces ingresar, tener un ingreso, 2 ingresos, es necesario para esa recuperación total. O sea, nosotros lo damos todo, pero un ingreso no significa ya vamos mal, ¿no? A veces es necesario. Como otras especialidades. Exacto. Muy bien. Mira, aquí hay otra aportación. Los tratamientos son largos, de años. ¿Qué hacer ante el agotamiento de lucha del paciente? Es consciente del problema, pero se rinde y acepta, entre comillas, vivir con el monstruo. ¿Es real esa aceptación? Bueno, yo pienso que nunca debemos aceptar que nos ha ganado el monstruo. O sea, esto nos puede venir y somos humanos y cuando algo es largo cuesta tomar perspectiva. Pero para esto estamos los miembros del equipo, ¿no? Los miembros de la familia, para ese relevo que decía, ¿no? Sí que es cierto que el paciente no tiene relevo, ¿no? El paciente siempre está. Pero esta enfermedad es muy fastidiada, lo hemos comentado, es larga, pero la recuperación es posible en cualquier punto. En cualquier punto. O sea, podemos llevar tiempo, pero siempre puede haber algo, ¿no? Lo que nosotros decimos, ¿no? Ese cambio de chip, ¿no? Ese clic que todos nos referimos, todos sabemos cuál es y que esto no sabemos cuándo va a llegar, pero aunque sea un paciente de larga evolución, eso está ahí, lo creemos firmemente y por eso no descansamos hasta conseguirlo y si nos toca pasar el testigo a adultos, pues lo mismo, porque sabemos que ese clic llega y el monstruo hay que derrotarlo. Sí, nosotros desde la Asociación a las Familias también les insistimos mucho en que dosifiquen energías, ¿no? Porque van a ser el apoyo principal en casa de la persona afectada y son años y años de idas y venidas y es importante que ellos también se cuiden, ¿no? En este aspecto porque muchas veces quien se agota no es solo la persona afectada sino la familia y entonces esto puede suponer un riesgo, ¿no? De abandono. Totalmente de acuerdo y los padres los tenemos que tener ahí siempre dispuestos y también animarlos y que se cuiden. Porque, como decíamos, ¿no? Si hay riesgo de hacerlo mal, es mejor no intervenir, ¿no? Y dejar el testigo y no llegar pues esto, ¿no? Porque muchas veces el enfado es fruto de la frustración, ¿no? Con esto hablamos mucho de los pacientes de los talleres, ¿no? Es que fíjate lo que me ha dicho mi padre o fíjate lo que me ha dicho mi madre, ¿no? Decimos, es que esto está sacado en un contexto de frustración, o sea, la impotencia, ¿no? El querer que mejores, el querer verte bien y ver cómo te estás destruyendo.
pues esto hace sufrir ¿no? Y también los papás también tenemos que decir que nos hemos equivocado, que hemos perdido el control y también disculparnos. Y esto siempre es bien recibido. Igual que ellos, también trabajamos lo mismo. Perfecto, Eduard. Queda una última pregunta y un par de aportaciones. Por ejemplo, Bárbara, esto que dices, tú hablas de que esto es una carrera de fondo, ¿no? No un sprint, de carrera de fondo y con muchos obstáculos y se llega a la meta agotados, ¿no? Un poco en la línea que veníamos diciendo. Y ya una última pregunta. Sí que os pediré cerrar ya el chat, ¿de acuerdo? Si tuvierais más preguntas, nos las podéis hacer llegar a la propia asociación y os ayudaremos en lo que podamos. Y esta última pregunta es, dice, en un tratamiento ambulatorio, para que haya una buena recuperación, ¿qué frecuencia deberían tener las visitas? ¿Hay mucha diferencia entre unos centros y otros? ¿Puedo contestar la que necesite? Claro, sí, es que estaba pensando lo mismo, es que hay diferencias porque, claro, no hay un manual, ojalá, ¿no? Hubiera un manual de, mira, tantas horas, tantas visitas, tanto tiempo, pero claro, hay que adaptarse, ¿no? a cada caso. Los profesionales también sentimos impotencia, ¿no? de tener las agendas que tenemos y no ofrecer lo que el paciente necesita. Lo que está claro que si el paciente es grave, nosotros ponemos los recursos para esa recuperación y después cada dispositivo puede tener la creatividad, ¿no? A veces la creatividad es fruto de la crisis, ¿no? De cuando te ves que hay muchos pacientes, pues entonces es cuando se nos ocurre, bueno, pues vamos a hacer un grupo ambulatorio, vamos a hacer un grupo de prevención de recaídas, así juntamos toda esta masa de pacientes que están bien y que quizá con un grupo, ¿no? Viniendo una vez a... O sea, es gestionar los recursos de manera ágil y creativa y bueno, y a darle a cada uno lo que necesite. Perfecto, gracias, Eduard. Mira, ya por último, déjame leer las últimas aportaciones. Una es Bárbara, dice, ACAP hace un trabajo imprescindible para padres, acompañando y guiando en esta situación tan complicada y dolorosa para la familia, sobre todo cuando hemos tenido el apoyo de profesionales que atienden a nuestra hija, haciendo alusión a que es mayor de edad y no siempre es posible, ¿no? Como con los menores, ¿no? En este punto, gracias a ti, Bárbara, y bueno, de alguna manera insistir en lo que decíamos antes, ¿no? Al final la lucha contra el trastorno es la colaboración entre todos, ¿no? Entre la familia, el equipo terapéutico, el propio afectado y en este caso también las asociaciones que representamos a familiares y pacientes, pues tenemos una labor importante a la hora de apoyar a las familias y a la hora de reivindicar pues delante de la sociedad y de las administraciones pues todo aquello que se tenga que mejorar, ¿no? Y también pues los distintos asistentes te felicitan, ¿no? Gracias por la sesión, muchas gracias, Eduard. No sé si ves tú el chat, pero bueno, te están agradeciendo la sesión. Yo por mi parte quería agradecerte este rato, creo que ha sido muy provechoso, al menos yo lo he disfrutado mucho y bueno, siempre es un placer desde luego colaborar tanto contigo a nivel particular como con Sant Joan de Déu. Me gustaría dar, Jaume, sí que en este momento me gustaría darte la palabra para que pudieras... Sí. Muchas gracias, Sara. Yo sí, de forma institucional, como en funciones de presidente, porque desgraciadamente nuestro presidente tiene un problema de salud grave que le ha apartado de poder estar hoy y compartir con nosotros esta sesión, pero hay que hacer constar que todo ello él lo ha gestionado, la preparación, etcétera, Ramón Guardia, y esperemos que se recupere o que mejore dentro de lo posible, pero de forma institucional, Eduard, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y muchísimas gracias a todos los asistentes a esta reunión singular, porque pues, es la primera vez que hacemos una asamblea. No es la primera vez que las asambleas se combinan con una conferencia o una presentación, eso lo hacíamos sistemáticamente en las últimas asambleas de forma presencial, pero es la primera vez que lo hacemos de forma no presencial, una asamblea en este año, forzados por las circunstancias, y os quiero agradecer a todos los participantes, pues la disposición, la comprensión y la buena disposición a colaborar y a trabajar para ayudar a las personas y las familias que sufren en esta situación. Seguiremos adelante desde la CAP. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias también. Muchas gracias, Jaume, y muchas gracias, Sara, por haberme invitado. Y fenomenal poder compartir este rato, proyectos que llevamos desde el pasado y seguro que el futuro pues continuaremos trabajando juntos. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Damos por finalizada
el webinar y también la